Es mejor esperar en Dios que actuar bajo mis impulsos. El tema de hoy tiene que ver con las siguientes virtudes, que es paciencia y benignidad. Paciencia y benignidad es el tema de hoy. Y estamos allá en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Y me voy a permitir leerlo. Dice la palabra de Dios, incluyendo el versículo 23, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estamos en este pasaje ya por varias semanas, donde, repito, se nos dan ciertas virtudes que están a nuestro alcance mediante el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y a estas 9 virtudes se les conoce como el fruto del Espíritu Santo. Y es bien interesante que a la medida en que usted y yo estamos cultivando el Espíritu Santo, estamos cultivando, mejor dicho, mi relación con el Espíritu Santo, estas virtudes vienen a ser una realidad en nuestras vidas, sin importar, y esto es lo hermoso, sin importar las circunstancias a nuestro alrededor. Es decir, estas 9 virtudes, es decir, el fruto del Espíritu Santo está a mi alcance, está a su alcance, a la medida en que usted y yo cultivemos nuestra relación con el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y hemos hablado ya acerca del amor en las semanas pasadas, acerca del gozo, acerca de la paz, fruto que es también de parte del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y hoy, repito, hablaremos acerca de la paciencia y la benignidad de una forma breve. Número 1 es que, fíjese, usted y yo podemos experimentar la paciencia en nuestras vidas. Usted y yo podemos experimentar la paciencia en nuestras vidas. Sabe que lo opuesto a la paciencia, obviamente, es la impaciencia. Y la impaciencia, menciona en sus notas, y se me pasó comentarles, sacar las notas de nuestra iglesia Centro Mundial de Oración. Repito, la impaciencia revela ansiedad, la impaciencia revela intolerancia, la impaciencia revela irritabilidad, demuestra actitudes contrarias, esas actitudes que son contrarias a las de Cristo Jesús. Allá en Mateo capítulo 26, 36 al 46, no lo voy a leer, le voy a invitar a que usted lo haga en su tiempo, pero son los momentos previos a la cruz, cuando Jesucristo se encuentra allí en el jardín de Getsemaní. Obviamente eran momentos muy difíciles, momentos críticos en la vida del Señor Jesucristo. Él se encontraba prácticamente a horas de enfrentar la cruz. Y Jesucristo mismo, ahí en el versículo 38 de Mateo 26, él mismo menciona cómo estaba ese momento, él estaba experimentando. Y él dice: mi alma está muy triste, y dice hasta la muerte. Mi alma está muy triste, dice el Señor Jesucristo, hasta la muerte. Y obviamente eran momentos de mucha tensión. Recordemos que Él es Dios, pero Él también es hombre, el 100% hombre, 100% Dios. Y Él experimentaba dolor como usted y yo lo experimentamos. Eran momentos sumamente difíciles, humanamente hablando. Sin embargo, y esto me llama mucho la atención, vemos a un Jesús muy paciente con sus discípulos. Vemos a un Jesús que sumamente paciente. Usted recordará que Él les pide a los discípulos, Él les dice, Él sale con sus discípulos y luego llama a 3 de ellos para que estén más cerca con Él. Y cuando Él está aparte con ellos 3, Él les dice: voy a apartarme un momento para orar. Y les dice: ustedes quédense aquí también en oración, velen en oración conmigo. Y él se aparta. Conocemos la historia. Él regresa
y se los encuentra dormidos. Y la Biblia dice, porque sus ojos estaban muy cansados de sueño, pesados de sueño. Y de alguna forma les dice, velen. Y Jesucristo se retira nuevamente para pasar tiempo en oración con el Padre. Regresa y se los encuentra de nuevo dormidos. Y Él los despierta y les dice, velen en oración. Y se regresa otra vez. Y Él vuelve a regresar y dice, los dejó dormir un rato. Ya, como diciendo, ya descansen. Es tiempo ya, porque ya vienen por mí. De alguna forma, pero lo que quiero que veamos aquí es la paciencia que Jesucristo muestra con sus propios discípulos. Jesucristo no los reprende, no les menciona de cómo son capaces de hacer eso, sino que Él muestra una paciencia muy, muy singular para con sus propios discípulos. Y obviamente eran momentos muy decisivos, eran momentos donde Él estaba a punto de ser entregado. Sin embargo, vemos esta cualidad en Jesús, su paciencia. Jesucristo nunca pierde la compostura, muestra paciencia, muestra paz. Y uno podría decir, bueno, pues es que Él es Dios y Él tiene la capacidad de hacerlo. Pero mire, la vida del Señor Jesucristo debe de ser nuestro ejemplo de vida también. Y quizá podamos estar pasando por momentos difíciles, pero créame que es factible, es posible experimentar la paciencia en nuestras propias vidas. Cuando no practicamos la paciencia, obviamente lo contrario es la impaciencia, lo contrario es vivir de una forma irritable, estar viviendo de una forma con ansiedad, con intolerancia para quienes me rodean y siempre andamos con una actitud de lastimar, de ser impaciente con todo lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿Sabe que esa actitud no demuestra paz? No demuestra esa paciencia que debemos tener como hijos de Dios. Y créanme que es difícil, pero es posible. Es difícil, pero es factible. Es posible que usted y yo, como hijos de Dios, podamos experimentar paciencia. Paciencia en el semáforo. Qué difícil, ¿verdad? Paciencia cuando quizá nos toca esperar. En fin, y es algo que podemos experimentar porque el Espíritu Santo, si usted aceptó a Cristo Jesús, si hemos aceptado a Cristo Jesús en nuestras vidas, podemos experimentar esta virtud que es parte del fruto del Espíritu Santo, la paciencia. Y esto me lleva al punto número 2, que es, puedo también, y otra virtud dentro de lo que es el fruto del Espíritu Santo, puedo experimentar la benignidad. Puedo experimentar la benignidad. Y esa es la quinta virtud en esta lista de Gálatas 5:22, la cual es la benignidad. Y otra palabra para benignidad es amabilidad. Ser amable. Yo le pregunto, y vamos a preguntarnos, ¿somos amables? La gente nos conoce como amables. Ahí en la cuadra, en la colonia, con los vecinos, en su familia. La conocen a usted, lo conocen a usted, me conocen como una persona amable, o me conocen como el gruñón de la colonia, el gruñón de la familia, el gruñón de la cuadra, el que nadie le puede decir nada porque se prende rápido y no muestra ningún signo de amabilidad. Y créanme que en el Señor Jesucristo vemos esta virtud de ser amable en repetidas ocasiones. Una y otra vez vemos a Jesús dando un trato amable con quienes él lidiaba todos los días. Él trató con ternura y amabilidad a los niños. Cuando sus discípulos andaban todos desesperados porque la multitud apretaba al Señor Jesucristo, y aparte andaban unos niños ahí, quizá inquietos, jugando ahí. Y vemos que Jesucristo los detiene a los discípulos y les dice, ¿saben qué? Déjenlos que vengan a mí. Si ellos quieren acercarse a mí, permítanselos.
permítanles acercarse a mí. Y Jesucristo no solamente no se irrita, sino que los pone como ejemplos. Y Él les dice, ¿saben qué? Si no somos capaces de ser como un niño, no podemos entrar al reino de los cielos. Hablando obviamente de la inocencia, hablando de la confianza que los niños tenían de acercarse al Señor Jesucristo. Es decir, Jesucristo está poniéndolos a los niños como ejemplo. Pero Jesucristo también, bien interesante, combina la amabilidad con la firmeza. Jesucristo fue amable con quien tenía que ser amable, pero también fue firme cuando había hipocresía, por ejemplo, con los fariseos, los religiosos de su tiempo. Jesús se mostró firme e imparcial con los fariseos, con los escribas, y cuando era el momento de decir, ¿saben qué? Eso no está bien. Lo que ustedes están haciendo es hipocresía, porque ustedes ganan a la gente, pero una vez que ganan a la gente, los hacen más miserables que como estaban antes. Es decir, son hipócritas, porque ustedes mismos no cumplen con la ley y están haciendo que la gente cumpla con la ley, siendo que ustedes mismos no lo hacen. Y es decir, Jesucristo fue muy, muy directo con ellos, cuando se tenía que ser directo. Pero por ejemplo, cuando un fariseo se le acerca aquella noche con Nicodemo, Jesucristo fue directo, pero fue amable también. Y lo guía, es decir, al conocimiento del Evangelio. Es decir, debe de ser parte de la amabilidad de nuestra forma de vivir, de nuestra forma de actuar, de nuestra forma de pensar. No pensar que todos tienen algo en contra mía, sino que esa amabilidad, hermanos, pueda ser parte, pueda ser una característica de nuestro diario vivir, sin dejar de lado la rectitud del Evangelio. Es decir, el Evangelio, la palabra, nos dicta, nos da el parámetro, nos dice cómo debemos vivir. Pero debemos mostrar, hermanos, amabilidad también con quienes nos rodean. Debe ser parte de nuestra vida. Y a manera de conclusión, ahí en sus notas, si usted puede leer conmigo, créame que es posible que la paciencia, es posible que la amabilidad sean parte de nuestras vidas. ¿Sabe que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, ese mismo Espíritu, repito, que levantó a Cristo de los muertos, vive en usted y en mí? Vive con nosotros, vive en nosotros. Si usted le pedimos a Dios que nos ayude a desarrollar estas virtudes en nosotros a través de su Santo Espíritu, créame que Él lo hará. Porque Dios no es alguien que sea parcial, de alguna forma que tú sí, tú no, sino que Jesucristo nos da su Santo Espíritu, dice la Biblia, sin medida. Él no dice, a ti te voy a dar un 10% del Espíritu Santo, a ti te voy a dar un 30%, a ti te voy a dar un 50% del Espíritu Santo. No, eso ya depende de nosotros, en el sentido de que tenemos al Espíritu Santo y vamos a cultivar esa relación con el Espíritu Santo, y por ende, como resultado, estas virtudes del Espíritu Santo en nosotros, este fruto del Espíritu Santo, créame, será una realidad en nuestras vidas. Y para conversar ahí en el grupo familiar, les pregunto y les voy a pedir que distingan entre la amabilidad y la firmeza. La amabilidad y la firmeza. Si pueden tomar un momento ahorita para conversar, viendo la diferencia entre amabilidad y la firmeza y cómo podemos combinar. Porque a veces uno puede pensar, si eres firme no puedes ser amable, si eres amable no puedes ser firme. No. Podemos combinar, podemos amalgamar estas dos virtudes, estas dos cuestiones y ser parte de nuestras vidas y poder ser amables y poder ser firmes también a la vez. Así que gracias por tomar este tiempo para estar en esta enseñanza del grupo familiar. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es la verdad. Yo te ruego, Señor, que permitas que esta palabra, Señor, que hemos compartido y estamos escuchando, pueda, Señor,
tener un impacto positivo en nuestras vidas. Yo te pido, Señor, que tú seas con mis hermanos y hermanas, amigos que están viendo este video. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias por permitirnos entrar a su hogar, a donde usted se encuentra ahorita. Le invitamos para que comparta este video. Si usted bien lo desea, póngale un me gusta, un like al video aquí en la plataforma de YouTube. Ponga algún comentario, se lo agradecería mucho. Y mejor aún, si lo puede compartir con sus familiares. Créame que es una forma muy natural y muy fácil de poder compartir el Evangelio. Envíeselos, que yo tengo una lista de hermanos a que cada semana se los envío, ya sea por WhatsApp o en fin, por mensajería o por mensaje o por un correo electrónico. Pero a diario, o más bien cada semana, tenga usted una lista se las envía y créanme que ellos se lo van a agradecer también. Así que Dios me los bendiga, les amamos y adelante en los propósitos eternos de Dios. Les amamos.